En la información del momento, el Senado aprobó el tercer retiro del 10%. Vamos al Congreso con Kevin Felgueras. Kevin, para explicar a las personas que mañana queda un tercer trámite, que vuelve a la Cámara de Diputados, que esto está ahí, podríamos decir, en la puerta del horno. Tú lo sabes mejor que nadie para explicar el proceso que viene ahora. Don Kevin, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Andrés? Más de 7 horas duró la sesión que se preveía iba a ser un poco más larga. Se suponía que iba a durar 10 horas, duró 7 horas el debate, tanto en general como en particular. Hitos antes de explicar, Andrés, lo que sucede de aquí en adelante. El primer hito es que se aprobó por 31 votos a favor en general este proyecto de ley. Esto es al menos 2 votos más del quórum más alto existente en nuestra legislación, los 2/3. Es decir, se supera esa barrera al igual como se superó en la Cámara de Diputadas y Diputados en el primer trámite constitucional. Segundo hito, 7 votos a favor del oficialismo. Se había hablado que se tenían cerca de 4 o 5, finalmente fueron 7 los parlamentarios, tanto de la UDI como de Renovación Nacional, que aprobaron este tercer retiro de fondos de pensiones. Tercer hito, se modificó de cierta manera los aspectos sobre las rentas vitalicias. Lo que dice el proyecto de ley actualmente que sale del Congreso Nacional es que aquellos que están pensionados por renta vitalicia pueden pedir una especie de anticipo del monto que a ellos les queda, por lo tanto bajaría su pensión futura y también se puede hacer en un plazo máximo de 30 días de corrido, es decir, desde que se solicita este anticipo, 30 días pueden pasar de corrido, no días hábiles de corrido, para que las aseguradoras entreguen este dinero. Otro hito bien importante es que el plazo que se dejó establecido en esta normativa para la entrega del tercer retiro es en una sola cuota y a 15 días hábiles, es decir, unas 3 semanas. Sin embargo, todo lo que les acabo de decir queda en condicional entendiendo los pasos que siguen. Y ahora sí entro en materia de lo que tú decías, Andrés. Falta todavía el tercer trámite constitucional, esto para que salga del Congreso Nacional esta normativa. Recién aprobado en la Cámara de Diputados mañana, este proyecto de ley sale del Congreso Nacional. Sin embargo, antes de su promulgación y publicación en el Diario Oficial, debe haber, por cierto, un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, entendiendo que el gobierno presentó este requerimiento de 142 páginas, haciendo alusión a 6 infracciones a la Constitución dentro de esta normativa. Revisemos primero, Andrés, declaraciones, algunas reacciones tras la aprobación en este segundo trámite constitucional del tercer retiro de fondos de pensiones. Quiero aprovechar esta instancia para poder dirigirme al presidente de la República, don Sebastián Piñera. Quiero apelar públicamente a su autoridad y solicitarle en nombre de millones de chilenos y chilenas que sufren los efectos de la crisis sanitaria, social, económica, que se abstenga del requerimiento que ha enviado al Tribunal Constitucional y retire el impedimento para que quienes puedan accedan cuanto antes a este tercer retiro de fondos de AFP aprobado mayoritariamente en el Senado. Sí, la verdad es que estamos conformes, creemos que se ha mejorado el proyecto desde el punto de vista de las pensiones de alimento para nuestros niños, niñas y adolescentes, desde el punto de vista de normas que dicen relación con procedimiento y en definitiva con claridad respecto de que no van a constituir renta, que era algo que ya fue un tema. Creo que se hace cargo de la angustia, el hambre de millones de personas en nuestro país. Yo espero que haya un mayor involucramiento del Ejecutivo en la tramitación de este proyecto de ley. Nosotros sosteníamos claramente que esta es una mala política pública, pero el gobierno nos dejó sin alternativa debido justamente a que la gran cantidad de recursos establecidos en la política fiscal no están llegando a las personas por la maraña burocrática que hoy día existe. Por tanto, la idea era establecer justamente este tercer retiro. Hay que cerrarle la llave a estos retiros sí, en el futuro, y eso implica avanzar en una reforma tributaria. Esto nos hace reflexionar que como país y como sector lo que pasó el 18 de octubre es algo muy complicado y que tenemos que de alguna manera enfocarlo y tener grandes acuerdos, porque hoy día hay mucho malestar, hoy día hay mucho miedo a no tener que comer, a perder la pega, etcétera. Y en eso, bueno, yo estuve siempre a favor, siempre lo dije, que era una mala política pública, pero si el presidente hubiera hecho hace 5 meses atrás un anuncio como el que hizo hace 2 o 3 días, no habríamos estado en esto.
Bueno, reacciones de parlamentarios que, por cierto, la mayoría votó a favor, por cierto, de este tercer retiro de fondos de pensiones. Una normativa que, como bien decíamos, pasa a su tercer trámite constitucional por estas pequeñas modificaciones que le hizo finalmente el Senado. Bien destacable lo que se hizo también en materia de impuestos, porque esta normativa no constituye renta, es decir, si finalmente se puede acceder al tercer retiro, no constituiría renta. Y en ese aspecto le preguntamos a varios parlamentarios qué pasa en el caso de que el TC falle a favor del tercer retiro, que exista la posibilidad que haya un tercer retiro de fondos de pensiones y haya alguna persona que no haya retirado el segundo, que sí constituye renta. Pues bien, nos decían varios senadores que uno perfectamente podía optar al primer retiro y al tercer retiro. Eso ya es una discusión que se viene más adelante. Hay que esperar, por cierto, a lo que pase mañana en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde debería aprobarse los cambios del Senado. Muy poco probable que se vaya a alguna comisión mixta, pero también es una alternativa. Y Andrés, finalmente esperar también lo que suceda en el Tribunal Constitucional, y hay que ver si es que se pueden lograr acuerdos políticos entre el gobierno, la oposición y el oficialismo para ver si es que se destraba de alguna manera este tercer retiro de fondos de pensiones que sigue avanzando acá en el Congreso Nacional.